vamos a partir con la grabación y voy a partir, yo ya había hasta cerrado porque yo dije, voy a tener que, un segundo que voy a abrir el archivo. No sé si tienen alguna duda o algo que quieran que conversemos respecto de lo que hemos estado viendo. Profe, yo la semana pasada dije que iba a traer un tema, pero al final no lo traje. Sí, bueno, pero si no, para la próxima clase, bueno, la próxima clase nosotros tenemos dos cosas. Uno, que es la entrega de la tarea, y segundo, vamos a hacer una prueba, ¿ya? Que como ya habíamos conversado, es una prueba solamente de la materia que hemos visto. Ustedes, yo se las voy a mandar, ustedes me la mandan al día siguiente, va a ser con alternativa, y solamente necesito que me justifiquen la selección de la alternativa, ¿ya? Espérenme un segundo porque estaba... había cerrado justo la presentación. Así que la próxima semana, ya sí, es la próxima semana, correcto, tendríamos una clase que vamos a hacer de 6:30, digamos, hasta las 7:30, y yo les mando por mail la prueba, y ustedes me la envían al día siguiente hasta, no sé, las 8 o 9 de la noche del día siguiente con la respuesta. Yo se los mando en Word, y ustedes me escriben ahí las alternativas. Como yo les decía, a mí lo que más me interesa es que ustedes aprendan, y me interesa saber por qué definen una alternativa u otra, ¿ya? Me interesa que me lo digan con sus propias palabras, así para tener esta capacidad de síntesis que necesitamos los que trabajamos en este tema de la gestión. Ahora voy a compartir pantalla. No sé si pueden visualizar la pantalla, una PPT. Sí, sí se ve. Ya. Ok. Álvaro, como tú estuviste ausente, hay una tarea que hay que hacer, pero para no ocupar tiempo con tus compañeros explicando la tarea, si tú quieres, mañana o pasado mañana, me Le puedes mando un correo y le avisar. pregunto. Le mando un Sí, correo y le pregunto ahí. sí, mira, y tal vez si por ahí en algún momento nos podemos juntar por aquí por Zoom, y yo ahí te la explico un poco más en el detalle mostrándote un ejemplo, ¿ya? Porque la tarea la subí a la a la U virtual, o sea, la plataforma de la universidad, y está, pero igual me gustaría explicarte un poquito más, porque si no, a lo mejor vas a estar un poco eh, perdido con lo que hay que hacer. Así que si quieres, después me escribes y nos ponemos de acuerdo en 10, 15 minutos durante el día, o sea, durante digamos, la jornada de la mañana o de la tarde, y yo ahí te explico un poquito de qué se trata la tarea, ¿ya? Sí. Bueno, nosotros estábamos con este tema de nuestra norma, del tema de gestionar los riesgos. Hemos hablado harto de este tema de los riesgos en el esquema nuevo de nuestras normas de gestión, ¿ya? Álvaro, por ahí entonces te quedas con la misión de traer un ejemplo para la clase subsiguiente, porque la semana está del 28, hay suspensión de actividad, ¿no es cierto? Y ya volveríamos en julio, ¿sí? La semana está del 28, semana de receso para la universidad. Así que Sí, ya profe. nos veríamos ya la primera semana de julio. Entonces, para seguir avanzando con esta norma, bueno, yo ahí le estuve mostrando el tema de lo que era de lo que significa trabajar con esta norma, y de la importancia que tiene,
hemos visto obviamente, y que para cualquier sistema de gestión, particularmente en un tema como este, donde nosotros estamos trabajando en base a potenciales riesgos que puede tener una organización, que evidentemente tiene que haber una asignación de recursos por la alta dirección, y por eso siempre va a ser la importancia esta de tener este compromiso de la alta dirección, y que obviamente la alta dirección esté muy bien enterada de lo que está pasando. Situación ideal es como me comentó en algún momento Álvaro, de la empresa donde está haciendo su práctica, porque efectivamente ahí el mismo gerente le ha comentado algunos temas que le parece interesante que sean trabajados, o temas que él ve que son potenciales situaciones que le pueden afectar al negocio, y eso es muy bueno, porque así logramos tener esta asignación de recursos por parte de la empresa. Recuerden que la idea de estos sistemas de gestión, lo que siempre van a pretender, ¿no es cierto?, y todas las normas que están asociadas a los sistemas de gestión, es que buscan tener estas mejoras que las organizaciones necesitan a través de un orden, a través de establecer procesos que sean sistemáticos, ¿cierto? Pero claramente cuando uno parte con un sistema, lo que sea, cuando en una organización uno quiere hacer algún tipo de cambio, normalmente los cambios van asociados a asignación de recursos. Para una organización es muy difícil que piense que haciendo cambios no va a haber ninguna asignación de recursos. Siempre hay, en algunos casos son muy grandes, por ejemplo, cuando hay que hacer cambios fuertes como máquinas, procesos, cambios de sitio, o pueden ser muy simples como actualizar computadores, software, programas, etc. ¿Ya? Pero siempre es importante este tema de la asignación de recursos. Si ustedes se ponen a pensar esta norma y los temas que estamos viendo, son los mismos temas que uno ve en cualquier norma de sistema de gestión. Siempre son los mismos, parece, ahí está Álvaro. Siempre son los mismos temas, y lo único que nosotros podemos ir viendo, y ustedes que han tenido ahí la oportunidad de conocer las normas de las 9000 o cualquier otra de sistemas de gestión, se van a dar cuenta que en general los conceptos son los mismos, lo único que cambia es el enfoque. El enfoque de esta norma, ¿no es cierto?, es hacia el tema del riesgo, y cómo manejar, cómo tratar y todo, pero lo que hay detrás de esta norma son los típicos conceptos que nosotros vemos en las normas de los sistemas de gestión, donde hablamos de esto del involucramiento de la alta dirección, este tema que aparece ahora lo que aparece en pantalla, ¿no es cierto?, que es el tema de las comunicaciones, donde es importante, que yo siempre les digo, hacer participar a todo el personal respecto de las actividades que se están haciendo dentro de la organización para que estos proyectos sean exitosos. Tiene que haber participación. La gente normalmente reclama cuando dice que pasan cosas en la empresa y no saben qué es lo que está pasando, y de repente se encuentran con cambio. Entonces es importante este tema de las comunicaciones, y como les digo, esto que estamos viendo ahora se replica para todos los temas de los sistemas de gestión, ¿ya? Los sistemas de gestión lo que buscan es obviamente tener una organización, como ya les decía, ordenada, donde estén claramente definidas las comunicaciones entre las distintas áreas, donde la gente sepa lo que tiene que hacer, a quién comunicar, a quién reportar. Y si yo quiero generar algún cambio dentro de la organización, siempre es importante que uno de alguna forma busque cómo involucrar a la gente. Claramente cuando uno quiere hacer un cambio o quiere hacer o necesita incorporar algo nuevo, uno no puede estarle preguntando a cada persona qué opina, pero sí uno tiene que buscar la forma de hacerlos partícipes de los cambios, con cosas pequeñas como preguntar si les gusta o no les gusta un registro, cómo les gustaría que se registraran los datos, no sé,
donde le gustaría a lo mejor poner una pantalla donde se pueden ir viendo KPI. Bueno, hay muchísimas formas para hacer participar a la gente, incluso si muchas veces no podemos hacer participar a la gente en forma directa, pidiéndole a lo mejor la opinión o que no, nos revisen documentos, pero sí uno lo puede hacer partícipe informando, ya teniendo reuniones, comunicando a la gente qué es lo que se está haciendo y por qué se están haciendo las cosas. Bueno, de más está decir que claramente en las organizaciones hay información que es confidencial y que claro, no puede ser entregada a todo el personal porque son a lo mejor datos importantes, no sé, ejemplo, resultados o cosas por el estilo, pero otras cosas, claro que se pueden informar. Uno como, si uno tiene a cargo un proyecto de esta envergadura, claramente uno tiene que preguntar a la alta dirección qué tipo de información uno puede ir comunicando a la gente, qué información se puede, obviamente, y qué información es confidencial para la empresa, ¿ya? Temas como les digo, como temas financieros, normalmente las organizaciones los tienen reservados para hasta cierto nivel de la organización, pero otro tipo de información, obviamente uno puede ir comunicando, ¿ya? Cuando uno implementa también, en este caso, lo que es el manejo de los riesgos que hemos estado hablando, todo lo que se refiere al proceso de implementación, eh, y para cualquier proceso de implementación, y por eso yo les digo que en general hoy día todas las normas buscan y se manejan con un lenguaje común y una estrategia que es bastante común entre todas las normas, que es la que estamos viendo acá. Y como cualquier norma, como cualquier sistema de gestión de lo que sea, de calidad, de lo que sea, de cualquier tipo de norma, claramente cuando hay un proyecto, hay una implementación de algo, hay elementos que siempre van a tener que estar presentes, como por ejemplo lo que se ve ahí en la pantalla, ¿no es cierto? Que es los plazos, quién va a hacer, quién hace las cosas, qué recursos se necesitan, si que tenemos que hacer algún cambio, ¿no es cierto? Bueno, quién lo genera, quién va a tomar las decisiones cuando es necesario tomar algún tipo de decisión. Y, claramente, y yo por ahí les he dicho una frase que aparece en muchos libros que se refieren a los temas de gestión. eh, si algo no se puede medir, no se puede mejorar, y si algo no está escrito para efectos de un auditor, eso no existe, ¿ya? O sea, hoy día este tema que antiguamente uno escuchaba mucho cuando decían, no, pero si esto yo lo hice, pero no lo registré, bueno, para efectos de un proceso como son los sistemas de gestión, el no tener algo escrito, efectivamente no tienen cómo demostrar que eso se hizo, fue una instrucción, fue un dato. Bueno, si no está por escrito, la verdad es que así de sencillo, no existe. Por lo tanto, cuando yo quiero implementar algo, cuando yo quiero planificar algo, claramente lo tengo que hacer por escrito, ¿ya? Si ustedes se ponen, ¿no es cierto?, delante de un grupo que ustedes tengan a su cargo y les dicen, miren, a partir de mañana vamos a empezar a hacer las actividades de esta forma, usted tiene que hacer esto, usted lo otro, su plazo es tal y cual, tengan por seguro que a la semana van a preguntar cómo van y van a decir, pero si usted esto no lo explicó claramente, yo no lo tenía claro, yo no sabía que eso me tocaba a mí. Bueno, entonces siempre tenemos que acostumbrarnos a llevar todo a datos y por escrito, ¿ya? Todo siempre tiene que quedar un respaldo de que efectivamente las cosas se hicieron y por qué se hacen de esa forma, ¿ya? Si van teniendo alguna duda o que me quieren acotar algo, por favor, me van indicando, ningún problema, ¿ya? Bueno, aquí aparece lo que yo le estaba diciendo, esto de hacer mediciones, medir periódicamente el desempeño, ¿cierto? Es fundamental porque claramente, si yo, hoy día, a ver, hay muchas organizaciones que se
caracterizan porque están acumulando, yo digo acumulando porque es que tienen muchos datos, pero el tema no es tener datos, sino que saber utilizar y saber interpretar esos datos, ¿ya? Hoy día la mayoría de las empresas ocupan programas, ocupan software que son muy interesantes, muy importantes, porque permiten, ¿no es cierto?, ir tomando registro de muchas cosas, pero si las organizaciones no son capaces de tomar decisiones en función de los datos que van obteniendo, la verdad es que tener esos software no tiene mucho valor. Entonces, necesitamos este tema de los datos y tomar decisiones en forma periódica respecto de actividades que se están haciendo, ¿ya? ¿Por qué se están haciendo? Si hay algún dato, ¿no es cierto?, que se escapa de los parámetros que tenemos definidos, bueno, qué decisiones se van a tomar, cómo yo puedo mejorar, o sea, qué puedo hacer para mejorar, para hacer mejor las cosas. Si yo estoy tomando datos y esos datos no los ocupo para tomar decisiones, la verdad es que esos datos no pasan de ser un número que efectivamente no tiene ningún valor, ¿ya? Así que el tema de la información que hoy día se maneja dentro de muchas organizaciones, hay que acostumbrarse y acostumbrar a la organización que esa información efectivamente sea útil y que sirva para lo que siempre buscamos dentro de todos los sistemas de gestión, que es la mejora continua. Álvaro, yo no sé si tú estás haciendo ya la práctica también, como tú, Beatriz y Gabriel. ¿Tú también estás haciendo práctica o todavía no? No, profe, yo voy a hacer el trabajo alternativo. ¿Y en qué tema lo vas a hacer? ¿Ya lo tienes claro? ¿Todavía no? Ahora creo que lo tengo muy claro y lo voy a hablar con el profe tutor ahí que elegí. Ya, perfecto, ya. Sí. Ok. Bueno, en el caso de Gabriel y de Beatriz, ellos están haciendo la práctica, así que ellos ahí, obviamente, por eso también hicimos este cambio del horario y todo. Perfecto, bueno, entonces, vemos aquí, continuando con lo que estábamos viendo, esta norma de la gestión del riesgo. Aquí hay un tema que también, como les venía diciendo, siempre se va a repetir en todas las normas, que es el tema de la mejora. En este tema de la gestión del riesgo y del análisis de este tema de los riesgos, que hoy día es un tema muy relevante dentro de las organizaciones. Evidentemente está también el tema de la mejora continua, que hoy día la encontramos también en todas las normas. Este tema de la mejora continua funciona si yo hago un seguimiento, porque yo no puedo hacer una mejora si yo no voy viendo si lo que yo voy incorporando a mis procesos realmente me sirven para ir mejorando, ¿ya? Entonces, este tema de la mejora continua en un proceso de gestión de riesgo, efectivamente forma parte y está incorporado, ¿no es cierto?, dentro de este levantamiento y de este análisis que yo hago con respecto a los riesgos. Recordemos que el riesgo, ¿cuál es? Lo que busca este tema de identificar los riesgos y de levantarlos es que yo efectivamente como empresa, como organización, como país, como persona, como familia, logre cumplir con mi objetivo, ¿ya? Hoy día, veamos, en el tema que se está viviendo hoy día en el país, particularmente con el tema de la pandemia, ¿cuáles son algunos de los muchos, pero cuáles son algunos de los riesgos que ustedes pueden identificar en las actividades que hoy día se están haciendo respecto de la pandemia? A ver, ¿quién me puede decir cuál de ustedes puede identificar algún riesgo? Bueno, primero, ¿cuál para ustedes es el objetivo de lo que se está haciendo? Que se está haciendo en el país, bueno, y en el mundo. ¿Cuál es el objetivo de todo lo que se está haciendo en el mundo respecto de la pandemia? ¿Cuál para ustedes sería el objetivo final?
qué es lo que se espera, qué es lo que se busca, ¿no es cierto? Con todo esto que se está haciendo para... Que no contra la haya más pandemia, contagios, que no muera más gente. ¿no es cierto? Correcto. Bueno, y en ese andar, ¿cuál, Álvaro y ahí, Gabriel, cuál es para ustedes? Porque es el objetivo, ¿no es cierto? Parar la pandemia, que paren los enfermos, que paren, ¿no es cierto?, los muertos. ¿Cuáles son los riesgos hoy día que ustedes ven que nos, de alguna forma, impiden lograr el objetivo? La O gente sea, porfiada. claro, son varias cosas Ujú. las que hacen que no se llegue al objetivo, pero en general es como es la gente, ¿Ya? como en general es el ser humano, encuentro yo. Es Ya, como algo un poco incontrolable, encuentro. ya, pero ahora si ahora lo pensamos desde el punto de vista que estamos hablando, ¿no es cierto? Pensando en llevarlo a una medida, llevar a poder tomar acciones, a poder hacer un seguimiento. ¿Qué elementos ustedes podrían identificar que nos sirviera para decir, esto es un dato y con este dato voy a trabajar y en base a esto vamos a buscar llegar a lo que se pretende, ¿no es cierto?, que es parar en el fondo o disminuir, o como hemos hablado, ¿no es cierto?, como es cualquier situación que nos afecta, que yo la puedo eliminar, la puedo controlar o la puedo minimizar, porque a lo mejor en el tiempo no puedo decir, la pandemia no la vamos a eliminar, o sea, la enfermedad no se va a eliminar, pero a lo mejor sí la podemos minimizar y la podemos mantener controlada. Entonces, sí, porque el tema de la porfía de la gente no es algo que yo puedo llevar a datos, ¿no es cierto? Ujú. Porque como lo analizamos, pero ¿qué datos ustedes creen que podríamos tomar y obtener de lo que está pasando ahora para poder hacer un análisis y trabajarlo y decir, mira, apliquemos tal acción, apliquemos tal medida para tratar de ir llevando a esto, a controlar o minimizar esta situación? Sí, profe, sí, creo que la entendí su pregunta, pero en este minuto siento que no se me ocurre qué acción, pero sí de las que ya han hecho, por ejemplo, las cuarentenas. Ujú. Cuando se pone, no sé, cuarentena en alguna comuna en específico, luego de un tiempo, los contagios en esa cuarentena arrojan un dato. Y en base a ese dato, a lo mejor se puede ir trabajando en mejora de los contagios, algo así. Puede ser, claro. Sí, sí, ese es un súper, es un dato que fíjate que yo creo que si uno hiciera hoy día un análisis de riesgo en esta situación y empezáramos a levantar una matriz, ¿sí? Ese sería un dato bien interesante pensando solamente en nuestro país, pues podríamos pensar en el mundo, porque ya eso sería mucho. Pero eso sería un dato. ¿Qué otro dato se les puede ocurrir Según las vacunas, a lo mejor, también, según la cierto? gente que está vacunada, se pueden recoger datos de contagios, de cuánto han durado sus contagios, de los lugares donde hay más gente vacunada, se puede a lo mejor hacer un cálculo de cuántos contagiados hay por cada tanto habitante, no sé, se me ocurren ese tipo de cosas. Por ejemplo, ¿ustedes creen que el dato de cuántos exámenes se hacen en función de la cantidad de exámenes, cuántos contagiados salen, ¿ustedes creen que un dato que sirve, que sirve como para tomar algún tipo de decisión? Yo encuentro que no, porque ellos cuentan todos los exámenes de PCR, ya sea que salgan positivos y negativos, y no todos se deberían contabilizar. Sí, sí, yo creo ese es un dato que hoy día la verdad es que no tiene mucho valor, porque efectivamente, por ejemplo, yo, que cuando estuve enferma me hicieron 4 PCR, por lo tanto yo aparecí en la estadística inmediatamente, 4, entonces el otro día escuchaba que los choferes de camiones del norte se están haciendo
cerca de, estaba escuchando que se podían hacer hasta 2 o 3 PCR por semana, porque dependía para dónde fueran, les pedían PCR. Entonces los pobres señores ya no tenían nariz. Estaban, Sí, entonces, lo otro, profe, es que, no sé, hay personas que, ejemplo, usted, en el caso de usted, se lo hizo 4 veces y quizá a usted las primeras 3 le salió negativa y en la cuarta recién le salió positiva. Entonces, como que es algo que uno no puede, ¿cómo se llama? Contabilizar no, es que, o sacar algo bueno de ahí. claro, bueno, y de hecho, piensen, por ejemplo, yo me hice 3 porque cuando estuve enferma, los 3 me salieron negativos y el cuarto me lo hice porque viajé dentro de Chile, pero viajé. Entonces, hay cuánta gente que se hace PCR porque viaja. Entonces, como dato, sí, la verdad es que no es bueno. Yo creo que hoy día se podría sacar mucha información respecto de la gente vacunada y qué está pasando con esa gente. ¿Cuánta gente hay vacunada por ciudad, por comuna? Yo achicaría los tamaños del lote, pensando en que un lote es a lo mejor toda la gente que vive en un cierto lugar y los haría como más equivalentes. Porque claro, si uno compara, por ejemplo, la comuna de Maipú con a lo mejor con, no sé, Vitacura, la cantidad de personas es mucho menor y las situaciones también son muy distintas, entonces como que se están comparando cosas bastante mezcladas, pero yo creo que el tema de lo que está pasando con respecto a la vacuna, yo creo que sería un buen dato, un buen dato. Entonces, hoy día hay riesgo porque yo creo que no se ha ido actualizando los criterios que se están utilizando para ir determinando las acciones a seguir, porque hoy día se sigue considerando como criterio la positividad en base a la cantidad de exámenes. Si uno compara la cantidad de exámenes de Chile, por ejemplo, con Argentina, considerando la proporción de la población, nosotros hacemos como 4 veces más exámenes, pero se hace mucho por eso, porque a la gente se le exige en el trabajo, porque para movilizarte dentro se te pide, bueno, hay muchísimas cosas porque se piden acá, se hacen exámenes de PCR, entonces yo creo que ese ya hoy día no un dato. Entonces ven que uno puede empezar a situaciones como esa, si a nosotros nos pasaran y nos dijeran, bueno, ¿qué harían ustedes? Yo creo que se podrían hacer bastantes cosas, pero claramente, y eso también nos hace pensar en algo que yo les comentaba, que todos estos levantamientos que uno hace, en este caso estamos hablando de los riesgos, todos estos levantamientos que se hacen de riesgo hoy día son válidos, pero ya mañana a lo mejor ya van perdiendo su validez porque van cambiando las circunstancias, ¿ya? Hoy día todos los KPI o todos los indicadores o todos los levantamientos que nosotros pudimos hacer en una organización que se hizo, no sé, julio del año 2019, ha cambiado pero absolutamente a lo que va a ser julio del 2021, porque tuvimos primero un tema del estallido social que fue en octubre del 2019, que eso ya hizo cambiar algunas políticas de empresa y cosas así, y luego se viene este tema de la pandemia que ha generado cambios gigantescos en las organizaciones, ¿ya? Las organizaciones ya no trabajan como antes. Bueno, entonces, a lo que voy, este tema de los KPI, este tema de estos levantamientos que uno puede hacer, los tenemos que ir analizando y por eso este tema de estar haciendo estos seguimientos para efectivamente determinar si lo que yo declaré en algún momento o lo que yo detecté en algún momento hoy día sigue siendo valioso y lo sigo midiendo o efectivamente ya no me sirve esta medición y tengo que cambiar por otro elemento, ¿ya? Llevándolo al ejemplo de lo que hablábamos, ¿no es cierto? Yo creo que ya hay ciertos indicadores que se están entregando que yo creo que ya han perdido valor y yo creo que ya se deberían estar actualizando, incorporando algunos otros elementos
Y hoy día yo creo que hay muchas otras decisiones que se podrían tomar en base a la cantidad de datos que ya hay, no solamente aquí en Chile, sino que lo que está pasando en el mundo. Entonces, si este tema de la pandemia lo extrapolamos a una organización, es lo mismo, ¿ya? Yo detecto situaciones y obviamente tengo que seguir analizando para determinar su validez en función, ¿no es cierto?, de cómo está la organización, bueno, la economía, la empresa, etcétera. Bueno, terminamos todo este capítulo 5 y ya vamos a entrar directamente a esta última parte, que con esto hoy día dejamos cerrada la norma 31.000, ya vamos a ver esto y con esto ya dejamos cerrado el capítulo de la norma y ya vamos a partir con la próxima clase directamente con las distintas metodologías que hay para integrar sistemas de gestión, ya para hacer esta integración que es lo que nos mueve en este curso. Profe, hasta aquí Dígame. llegaría la prueba, ¿cierto? ¿Sí? Ah, ya. Sí, justo. Esto sería lo último. Por eso la idea es terminar ahora con esto. Ahora, claramente yo en una prueba no les voy a preguntar definiciones. Ustedes van a tener toda la libertad de usar todo el material que ustedes quieran. ¿Y por qué yo lo hago así? Porque así funciona la vida laboral. Cuando ustedes el día de mañana estén trabajando, estén ya no haciendo prácticas, sino que ya contratados y trabajando, ustedes van a tener acceso a todo el material que ustedes necesiten para responder algo. Entonces, para mí es ilógico pedir que se aprendan cosas de memoria cuando el internet ustedes siempre lo van a tener. Si no tienen un computador, tal celular o lo que sea, siempre van a tener acceso. Así que de definiciones nada, sino que, como les decía, básicamente es que me interesa saber que ustedes han podido entender bien el tema de la materia, ¿ya? Bueno, entonces, respecto a este tema de la norma, lo último que aparece en esta norma, ¿no es cierto?, esta parte ya del proceso, ¿ya? Básicamente lo que se busca acá y lo que vamos a ver en esta parte es cómo finalmente yo llego a armar esta matriz. Hoy perdonen que yo tengo mis perros que se ponen a ladrar a esta hora. Es el único problema hasta ahora, porque se ponen a ladrar todos los perros acá. Así que lo tenemos, supongo que igual lo alcanzan a escuchar, porque no puedo aislar el ruido. Sí, profe, sí, no se escucha tan fuerte. No se escucha, bueno, qué bueno, es que son 4. Bueno, en esta parte entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es un poco ya ver en la práctica cómo es este tema de esta identificación del riesgo, ¿no es cierto? ¿Cómo lo voy a analizar? Que es la parte central, ¿no es cierto?, que está aquí en el esquema, ¿no es cierto? Yo parto haciendo la identificación de los riesgos. Claramente tengo que analizar porque obviamente si uno empieza a hacer consultas o uno mismo empieza a ver, se va a dar cuenta que en una organización existen muchísimas situaciones que me pueden generar un riesgo, pero siempre tengo que priorizar con las más críticas, entonces por eso tengo que hacer un análisis. Esto de valorar, ya lo vimos en esa matriz que yo les comenté, la forma de valorar o valorizar los riesgos, uno lo va haciendo de la forma que le resulte más práctica, que le resulte de más fácil interpretación, uno lo va haciendo. Lo importante es que en base a los datos, nosotros podamos hacer este tratamiento de los riesgos, ¿ya? Importante aquí el tema de hacer el seguimiento y la revisión. ¿Por qué la revisión? Por lo que estábamos hablando, porque va cambiando la situación de cada organización. Siempre importante tener el registro, ¿ya? O sea, que esté por escrito. Importante siempre tener esta evidencia que me demuestre que la actividad se hizo, ¿ya? Y este tema de la comunicación, donde tenemos a la organización informada respecto de qué se está haciendo y por qué se están haciendo ciertas actividades, ¿ya? Ciertos cambios o ciertas mejoras, ¿ya? Entonces, este es un tema que también yo se los he comentado. Este proceso de lo que estamos hablando de los riesgos
forma parte de los sistemas de gestión, ¿ya? Es parte del sistema de gestión, no es un área que uno tenga que crear en una organización donde sea el departamento de gestión de riesgo, no. Esto forma parte del sistema de gestión, por lo tanto se tiene que integrar al sistema de gestión, y como yo les decía, hoy día todas las normas, cuando uno las revisa de sistemas de gestión, casi todas indican que la actualización incluye la incorporación de este tema que es la gestión del riesgo, ¿ya? Importante es esto porque así como muchas veces en las organizaciones dicen, oye, aquí implementaron un sistema de gestión de calidad y ahora tengo más trabajo, bueno, nosotros como conocedores del tema le tenemos que explicar a la gente que los sistemas de gestión lo único que buscan es tomar las actividades como se han hecho siempre y mejorar. ¿Ya? No hay actividades adicionales. La gente cuando uno le dice escriba, registre los datos, dicen, ay, es que ahora tengo más trabajo. Y no es más trabajo. Antes, si no lo registraban, eso estaba muy mal, porque sin el dato ya sabemos que no podemos hacer mejoras. Entonces, tenemos que integrarlo a las actividades que se hacen normalmente como parte del sistema de gestión, ¿ya? Y lo importante es que esté dentro de la misma estructura, ¿ya? Y muchas veces este tema de los riesgos, hay muchas veces que se repiten en distintas áreas, por lo tanto, yo los puedo ir identificando y dejarlos en muchos casos transversales a la organización, ¿ya? También es importante que, como sale ahí en el punto 3, dice que se debería considerar la naturaleza dinámica y variable del comportamiento humano y de la cultura, ¿no es cierto?, en lo que es este proceso de gestionar los riesgos. Gestión, recuerden que es el concepto común que hoy día tienen todas las normas, todas hablan de gestionar, ¿ya? De trabajar, de mejorar, ¿cierto?, las distintas actividades que yo tengo dentro de la organización, ¿ya? Importante aquí es que todas las partes interesadas, tanto internas como externas, entiendan este tema de los riesgos, entiendan por qué se ha definido que es un riesgo dentro de la organización. Por ejemplo, no tomar registro de datos, de informaciones. Imagínense una empresa de alimentos donde tienen que demostrar que el producto es inocuo para el ser humano y no toman ningún dato, y el día de mañana hay una denuncia que alguien se enfermó, se murió porque el producto estaba contaminado. Si yo no tengo datos, no puedo demostrar que yo analicé ese producto y que estaba cumpliendo cuando salió de mi empresa, ¿ya? Por eso es importante el tema de los datos. Ahora, uno como conocedor del tema tiene que determinar, bueno, cuáles son los datos que yo tengo que registrar, porque hay empresas, como les digo, que están llenos de datos, pero cuáles son los datos importantes, los que me sirven para tomar decisiones, ¿ya? Hay mucha información que no tiene mucho sentido. Por ejemplo, al principio, no sé si a ustedes les pasó, pero había ciertos lugares que, producto de la pandemia, ¿no es cierto?, que tomaban la temperatura y anotaban la temperatura de la gente. Entonces yo decía, pero ¿para qué la anotan? ¿Cuál es la idea? O sea, tal vez anoten cuánta gente entró y del total de la gente que entró, cuántos los tuve que devolver porque estaban con más temperatura, como sobre 37 grados. Pero ¿para qué ir anotando así? Anotaban el nombre, la temperatura, el nombre, temperatura. Entonces, bueno, hay datos que, claro, ahí se armaba un tremendo cuello de botella y, bueno, esos datos la verdad es que no creo que finalmente hayan tenido un destino muy útil, ¿ya? Este tema de la comunicación, como se indica, ¿para qué nos sirve? Para la toma de conciencia de la gente, y que entienda este tema del porqué de esto de trabajar, identificar riesgos, y también de qué me sirve este tema de la comunicación y que la gente esté informada
para tener esto que es la retroalimentación de la gente respecto de información que nos pueda entregar, ¿ya? Muchas veces uno piensa que hay un riesgo asociado a una cierta actividad, por ejemplo, y finalmente con esta retroalimentación de la gente que está en un área determinada, uno puede darse cuenta que a lo mejor la importancia que uno le estaba dando a esa situación no era tal, y se podía seguir adelante y trabajar con otro tema y no ese, ¿ya? El tema como ya hemos hablado, ¿no es cierto?, lo que se refiere a este tema de la comunicación y consultar con las partes interesadas, tanto internas como externas, siempre se va a requerir esta retroalimentación para cuando yo identifico los riesgos, ¿no es cierto?, ir trabajándolo y procesándolo, ¿ya? Entonces, estos temas, si ustedes ven ahí, se van repitiendo. Este tema de la comunicación y la consulta, esto estamos pensando, ¿no es cierto?, ya en el desarrollo de este levantamiento y tratamiento de los riesgos, ¿ya? ¿De qué sirve, no es cierto? Primero, como está muy bien dicho ahí, dice reunir diferentes áreas de experiencia para cada una de las etapas de la gestión del riesgo. Para eso es lo que busca en el fondo esta comunicación. También asegurarnos que están considerados todos los puntos de vista. Piensen ustedes que hoy día en el tema, volviendo al ejemplo de la pandemia, hoy día una de las cosas que se está alegando es que no están considerados todos los puntos de vista en la toma de decisión, ¿ya? Entonces, llevándolo a una organización, es importante que estén considerados todos los puntos de vista, ¿no es cierto? Particularmente cuando uno le da la criticidad y la valoración a un riesgo, ¿ya? Cuando, por ejemplo, yo digo, bueno, estamos pensando en un tema de seguridad, ¿ya? Y, bueno, nosotros vamos por ejemplo, al laboratorio de control de calidad, y yo digo, hoy, pero aquí, no sé, no hay aire acondicionado, o el aire acondicionado no está funcionando bien, y miro y dice, uy, aquí hay 24 grados. Entonces digo, ya, aquí hay un riesgo tremendo porque los resultados que se obtengan pueden salir malos, porque la temperatura en un laboratorio no debería ser más de 22 grados. Bueno, a lo mejor la gente del laboratorio me muestra con alguna norma o algún documento que sí, una temperatura correcta hasta 24 grados, y algo que yo estaba identificando a lo mejor como un riesgo y que íbamos a tratar a buscar la forma de eliminar, tal vez no era tal, y solo bastaba, ¿no es cierto?, de tener el punto de vista de la persona más idónea en este caso, ¿ya? El tema de la información para facilitar esta supervisión y tomar decisiones, obviamente, es importantísimo. Y un tema importante y que hoy día ocupa un término que es muy valorado, ¿no es cierto?, en las organizaciones, que es esto de construir un sentido de inclusión y de propiedad entre las personas afectadas por el riesgo. Muchas veces hay situaciones que dependen efectivamente de las personas, y cuando las personas no sienten como suyo estos temas, bueno, a lo mejor no le dan valor, y por eso finalmente situaciones que son complejas en una organización no se solucionan porque la gente no las valora, como les digo, o no las siente como propias, ¿ya? Sí, tomando el mismo esquema que habíamos visto, ¿ya? Primero, cuando hablamos del alcance y el contexto y los criterios, ¿ya? Ahí particularmente de lo que estamos hablando, tal como dice ahí, adaptar el proceso de la gestión del riesgo para una evaluación del riesgo eficaz y un tratamiento apropiado, ¿ya? Cuando hablamos de este alcance y contexto, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que se busca? Definir este alcance y comprender este contexto interno y externo.
básicamente, ¿qué es lo que buscamos acá? Es determinar por qué vamos a determinar estos riesgos en esta área en particular, ¿ya? ¿Cuál es el motivo? ¿Existen razones? Y obviamente lo importante es que lo hagamos, como dice ahí, para que podamos hacer una evaluación que sea eficaz y efectivamente después podemos hacer un tratamiento que sea el más apropiado para lograr lo que nosotros queremos, que es la eliminación o minimizar o controlar el riesgo, ¿ya? ¿Cuál es el alcance? ¿Qué elementos yo tengo que tener en consideración al definir el alcance de gestión del riesgo? Bueno, básicamente, ¿no es cierto?, como salen ahí en este tema de gestión del riesgo, hay muchos elementos que están implicados, ¿no? Cuando queremos definir este alcance del riesgo, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que se aplica a distintos niveles. Ahí está mencionado como el estratégico, operacional, programas, proyectos, cualquier otra actividad. Entonces es importante tener en cuenta cuál es el alcance y cuáles son los objetivos que tenemos detrás respecto del cumplimiento del objetivo que finalmente tiene cada una de las, que tiene la organización, ¿ya? Bueno, aquí están explicados en adelante cuál es la forma, ¿no es cierto?, yo de trabajar y llevar a la práctica y hacer finalmente un análisis adecuado del riesgo. Nosotros vimos cuando partimos con esta norma un ejemplo real de análisis de riesgo, que yo creo que va a ser bueno que partamos la próxima clase, porque la próxima clase igual vamos a tener, como yo les comentaba, un rato, y les voy a mostrar nuevamente esa planilla donde estaban identificados los riesgos reales de una organización, ¿ya? Entonces la vamos a revisar para que también les sirva como reforzamiento de lo que estuvimos viendo ahora acá con la norma, ¿ya? Acá hay ciertas partes que me parece que no es necesario que las estemos viendo tan en detalle, porque está en cada una de las láminas, y ya hemos ido conversando bastante de lo que es este tema de lo que es la identificación, el tema de los riesgos. Bueno, cuando hablamos del contexto, en los primeros temas que vimos de la norma, se habló bastante de lo que es el contexto externo como el interno, y básicamente de lo que hablamos ahí es en el entorno en el cual está la organización, ¿ya? Ya sabemos que no sacamos nada con tener una empresa que tenga una mirada solo hacia adentro o solo hacia afuera, ¿ya? Porque efectivamente la empresa tiene sus deberes y obligaciones respecto a los trabajadores, pero también hacia el entorno externo, donde está la comunidad, donde están las autoridades, donde está el medio ambiente, ¿ya? Y eso es algo que nosotros siempre tenemos que tener presente al momento de implementar cualquier sistema de gestión y de hacer un trabajo como el que estamos viendo acá, que se refiere al tema del manejo de los riesgos, ¿ya? Este tema de los criterios, yo ya les había comentado que es un tema que cada organización lo define si ustedes tienen la labor, ¿no es cierto?, de hacer un trabajo como este tema de establecer estos criterios es un tema, bueno, y de hecho esta norma lo que establece son directrices generales. Yo tengo que buscar el mejor mecanismo para el personal, para la alta dirección, para quienes yo les quiera explicar este tema de los riesgos, les pueda quedar más claro. Entonces, en general, este tema de cómo establecer estos criterios, ¿ya? Como yo les digo, es una forma propia
y que a cada cual le acomoda, puede ser numérica, puede ser como sale ahí, cualitativa, lo podemos hacer de forma cuantitativa, ¿ya? Por ejemplo, ahí está definido ese ejemplo donde la probabilidad que ocurra este riesgo, yo la puedo calificar como baja, media o alta, ¿ya? Esa es la probabilidad. La consecuencia, si es que ese riesgo no es controlado, yo también lo puedo calificar como bajo, medio, alto, y dentro de esa calificación yo también puedo subclasificar diciendo, bueno, si la probabilidad es baja y la consecuencia también es baja, bueno, estamos, y según lo que sale ese ejemplo, ¿no es cierto?, ese riesgo lo podríamos denominar aquí en este caso como trivial. En algunos casos se le puede colocar un número, que va a ser el ejemplo que vamos a volver a ver la próxima clase para que ustedes ahí se recuerden. Si la consecuencia es baja, pero la probabilidad que suceda ese evento es media, podríamos hablar que si yo no lo controlo o no lo trabajo, la situación que puede ocurrir puede ser tolerable, bueno, y así sucesivamente. Ahora, si tengo una probabilidad alta que ocurra ese riesgo y la consecuencia también es alta, bueno, ahí puedo denominar que esa situación se va a convertir en algo crítico. Por ejemplo, que los niveles, ¿no es cierto?, de personas enfermas empiezan a aumentar cada día, entonces vamos a llegar a una situación que es crítica. Por lo tanto, las medidas que yo tomé con respecto a ese riesgo, hay varias cosas, o no son las mejores, no son las más adecuadas, la gente no está tomando en consideración la situación que está pasando, ¿ya? Ahora, como les digo, esto ustedes pueden entrar a internet y se van a dar cuenta que si ustedes ponen criterios de análisis de riesgo, van a aparecer probabilidades que yo las puedo llevar a, como les decía, cuantitativo, a número. O sea, cuando hablamos de que la probabilidad que algo suceda es alta, puedo decir que es 100%, media 50% y baja 1%. Uno se puede dar la denominación que quiera. Ahora, ¿qué consideraciones tengo que tener en cuenta para establecer estos criterios? Bueno, los que salen ahí, ¿ya? Que hay diferentes, pero como les digo, todo depende de la forma en que yo quiera hacer la medición, ¿ya? Sí, importante, y si es como sugerencia, este tema de los colores igual ya es llamativo, cuando está en rojo, ¿no es cierto?, que llame mucho la atención que estamos en una situación que es crítica, ¿ya? Acá hay otro ejemplo, ¿no es cierto?, de niveles de riesgo, las consecuencias y las probabilidades. Aquí lo mencionan como ligeramente dañino, extremadamente dañino, por ejemplo. La probabilidad que eso suceda es baja, también media o alta, y ahí es un riesgo intolerable, cuando ya estamos en una situación extrema, ¿no es cierto? Lo mencionan como riesgo intolerable. También está el moderado, importante, el tolerable y el trivial, ¿ya? Entonces la verdad es que la forma en que podemos ver esto es bastante variada. Por eso les digo que vamos a revisar esa planilla que yo les mostré la otra vez para que vean, porque esa tiene los dos, tiene mezcla de cualitativo y cuantitativo, ¿ya? Ahora, ¿cómo identifico los riesgos? Ahí también hay un rango, como dice ahí, de técnicas bastante grandes para identificar estas incertidumbres que pueden afectar uno o varios objetivos. Ahora, ¿cuáles son los factores que me sirven para identificar los riesgos? Fuentes de riesgo que pueden ser tangibles o intangibles, ¿ya? Causas y eventos, amenazas, oportunidades, en las vulnerabilidades y las capacidades, ¿ya? El riesgo, piénsenlo ustedes siempre como aquel elemento que me impide cumplir mi objetivo. Si mi objetivo es que la gente no se accidente dentro de mi organización, bueno,
¿Cuáles son los riesgos que voy a tener? Bueno, asociados al tema de la seguridad. Si mi objetivo es que mi empresa sea amigable con el medio ambiente, bueno, mi mirada tiene que ser respecto de eso. Yo genero líquidos contaminantes que van a un afluente que es donde la gente después consume el agua, bueno, esos son los riesgos que yo tengo que ir mirando. Yo fabrico productos y no hago ninguna prueba, y son productos que son de consumo humano y no analizo nada, bueno, hay un riesgo de enfermar a la población, bueno, esas son las distintas situaciones que uno tiene que ir tomando en consideración, ¿ya? En general, siempre está este famoso FODA que yo puedo tomar en cuenta para identificar también los riesgos, ¿cierto? Para poder hacer un análisis, ¿ya? Aquí están los distintos elementos a considerar en el momento de hacer este análisis y de la identificación. Ahora, siempre tengan en cuenta todo esto que hemos estado hablando, que cuando yo identifico un riesgo siempre es bueno, ¿no es cierto?, conversar, ver, tener esta retroalimentación con otras personas, donde efectivamente digan, sí, esta situación es importante, hay que analizar, ¿ya? Por ejemplo, el otro día, no sé si vieron en las noticias de un señor que se quedó atrapado como en un closet de una empresa. ¿Lo vieron? No sé si alguno lo vio en las noticias. ¿Les tocó a alguno a ustedes ver? Yo No, ya no no veo lo vi. noticias, así que no lo vi. Ya, es que yo Yo las leo. tampoco. No, yo veo pocas, pero normalmente de repente miro y salen cosas, pero el otro día salió en el fin de semana, encontraron a un señor que por suerte lo escucharon gritando que había quedado atrapado en un closet de una empresa. Ahora, lo divertido de eso era que el señor estaba sin ropa, pues estaba en puro calzoncillo. Pero el problema que hubo ahí fue que él trató de abrir la puerta por dentro y se salió la manilla. Entonces, imagínense, o sea, el caso fue divertido porque el tipo estaba sin ropa, pero si lo vemos por un tema de seguridad, imagínense hubiese habido, no sé, un incendio, un terremoto, y el tipo encerrado allí, y ahí hubo un problema de mantención, ¿no es cierto?, seguramente de esa cerradura, y el tipo trató de salir, y la cerradura se cayó. Imagínense el riesgo de seguridad que hubo detrás de esa situación, porque además, como era una empresa, parece que el tipo se quedó encerrado desde el viernes. Si nadie lo hubiera escuchado, a lo mejor, no sé, y la empresa entra en pandemia y no van a trabajar, capaz que el tipo hasta hubiera muerto. Entonces de repente uno dice, mira, a lo mejor es una tontera, pero fíjense que ahí había un tema de seguridad que no era menor. Ahí hubo una persona que efectivamente pudo tener una enfermedad grave o podría finalmente haber incluso muerto, ¿ya? Bueno, el análisis que yo hago de los riesgos, ¿cómo los analizo? Claramente ya hemos visto que estos riesgos son propios de cada organización. Es un traje a la medida, no se repiten, aunque las empresas hagan lo mismo, no se repiten. ¿Y cuál es el análisis que yo tengo que hacer? Y esta parte es muy importante. Primero es analizar la probabilidad del evento y cuáles son las consecuencias que tiene el evento, cuál sería la magnitud de la consecuencia producto de ese evento, qué tan complejo y cómo se interconecta el evento con otros, factores también que se relacionan con el tiempo, eso quiere decir frecuencia que puede pasar, qué tanto yo y qué tan eficaz pueden ser los controles que hoy día tengo, estos niveles de sensibilidad y de confianza que yo, pensando en mi contexto interno como externo, ¿cierto? Se refiere, ¿no es cierto?, a que si hay un riesgo y yo a lo mejor no lo controlo, voy a perder confianza de mis clientes, de mis proveedores, de la comunidad, del gobierno, de los mercados externos, ¿cierto?
Este tema de la sensibilidad también tiene que ver con situaciones complejas, por ejemplo, de cuando había estas contaminaciones grandes que afectan a comunidades, ¿ya? Son temas importantes que yo tengo que tomar en cuenta al momento de, de analizar los riesgos y también luego valorarlos. ¿Se va entendiendo el tema? ¿O he metido mucho concepto muy rápidamente? ¿O se va entendiendo? Profe, por mi parte voy bien. Va bien, me parece. Ya, Sí, profe, se entiende. perfecto. Ya. Viendo de nuevo y específicamente este tema de la valoración del riesgo, miren, ahí qué es lo que dice. El propósito de la valoración del riesgo es apoyar a qué? A la toma de decisiones. ¿Se fijan? Valorizar el riesgo, ¿ya? Entonces, ¿para qué me sirve? Para comparar el resultado, ¿no es cierto?, con los distintos criterios que yo he definido, ¿ya? Ahora, ¿para qué me sirve este análisis de riesgo? Para tomar distintas decisiones. Por ejemplo, no hacer nada más. O sea, yo ya tengo un riesgo, lo identifiqué, lo tengo controlado. ¿Qué más puedo hacer? Nada más. Nada más. Otra cosa puede ser tomar distintas opciones para hacer este tratamiento. A lo mejor hacer otro análisis para comprender mejor el riesgo, porque tal vez no lo entendí correctamente. También puedo decidir mantener los controles que ya tenía, puedo reconsiderar los objetivos, ¿ya? O sea, la verdad es que cuando yo hago esta valoración, primero, importante, que me va a servir para tomar decisiones. Decisiones como cuáles, como las que están ahí, ¿ya? O sea, ahí son varias, obviamente, las decisiones que yo puedo tomar. Ahora, este tratamiento del riesgo es un proceso que es iterativo, como dice ahí. ¿Y de qué me sirve? Para formular y seleccionar las distintas opciones que yo tengo para este tratamiento del riesgo, para planificar e implementar, ¿no es cierto?, acciones para hacer este tratamiento. Tengo que evaluar la eficacia de lo que estoy haciendo. También puede pasar que quede lo que se llama este riesgo residual, ¿ya? Que en el fondo es, tomé todas las acciones, todo lo que podía hacer, pero igual este riesgo no desaparece al 100%. Bueno, ¿qué voy a hacer con ese? ¿Lo dejo o sigo intentando eliminar? ¿Ya? Ahora, si yo determino que tomando todas las acciones, igual el riesgo no desaparece al 100%, pero yo siento que hay que hacerlo, se tiene que finalmente eliminar, bueno, ahí tendríamos que considerar a lo mejor hacer un tratamiento adicional. Piensen ustedes que aquí hay un tema de recurso, ¿ya? Y puede significar que la empresa finalmente no disponga de todos los recursos para poder eliminar totalmente este riesgo. Miren, por efecto de la hora y porque ya son las 8:10, vamos a hacer lo siguiente, vamos a dejar hasta acá, o sea, vamos a parar en la página 64 de esta lámina. O sea, nos quedamos... vamos a ver, espérenme. Me fui a hacértela. Vamos a llegar hasta exactamente esta página que estábamos viendo. Vamos a terminar el tratamiento, vamos a llegar hasta el 6.6 y ahí vamos a parar y hasta ahí lo vamos a dejar y hasta ahí llegaría la materia de la prueba. Ahora ya, como les digo, aquí no necesitan aprenderse nada de memoria, ¿ya? Así que ese no es un tema, ¿ya? ¿Profe? Ahora, ¿sí? Entonces la primera PEP va a ser para la próxima semana. Para la próxima semana, pero como les digo, yo se las voy a mandar por mail y van a tener 24 horas para que me la manden de vuelta. No la vamos a hacer en clase. Yo se las voy a mandar. ¿Ya? Ya. Se las voy a mandar por mail. Ese día vamos a partir a las 6:30 hasta las 7:30. Yo a las 7:30 se las mando por mail. Y me la devuelven hasta las 9 de la noche del día siguiente. ¿Ya? Ya, y hasta la página 66. Sí, vamos a terminar esto, estas dos que vienen, y con eso ya paramos. ¿Ya? Ok, ya.
aquí están las opciones para el tratamiento de los riesgos, ¿ya? Y aquí hablamos de cuáles son las distintas opciones que se consideran para este tratamiento de los riesgos. Primero se habla aquí de evitar el riesgo decidiendo no iniciar o continuar con la actividad que genera el riesgo. Puede ser una situación. También puede ser aceptar o aumentar el riesgo en busca de una oportunidad. Eliminar la fuente del riesgo también es. Podemos modificar la probabilidad que esto ocurra. También podemos modificar las consecuencias. Aquí ya estamos hablando de el momento que yo estoy valorizando mi riesgo, ¿ya? Retener el riesgo con información, ¿ya? Dice compartir el riesgo. Claro, de repente muchas veces yo tengo un riesgo, pero que yo lo puedo compartir, no sé, comprando seguro, con un contrato, ¿ya? Hay muchas veces que yo digo, bueno, este riesgo no lo puedo eliminar absolutamente, pero bueno, voy a contratar un seguro para en el caso de un evento, bueno, por último, que la aseguradora se haga parte, ¿no es cierto?, de esta probabilidad, ¿ya? Cómo yo implemento planes para tratar en el fondo estos riesgos. Recuerden que somos nosotros quienes decimos cuál es la importancia, con qué riesgo voy a tratar, cuáles son los riesgos críticos, cuáles son los riesgos que efectivamente yo identifico que existen, pero que no me afectan grandemente mi operación ni mi cumplimiento de objetivos, ¿ya? Entonces, básicamente, en el tratamiento que yo tengo, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta para hacer esta preparación y esta implementación de un plan de tratamiento de riesgo? ¿Qué información tendría que incluir? ¿Cuáles son las distintas opciones que tengo para el tratamiento de los riesgos? Y si hay beneficios que yo puedo tener asociados, quiénes son los responsables que tengo detrás de cada uno de los temas, cuáles son las acciones que yo voy a seguir respecto de cada uno de los distintos riesgos, recursos que yo voy a necesitar, considerando en el caso que se produzca un evento, por eso ahí habla de las contingencias, medir el desempeño, es decir, cuáles son las acciones que yo estoy tomando, algunas restricciones que yo pueda tomar respecto de esta planificación, hacer, ¿no es cierto?, ya hemos hablado, este tema de llevarlo por escrito a través de informes y seguimientos que se requieran, y obviamente siempre que yo defino un plan de una actividad, tengo que considerar plazos responsables, ¿no es cierto?, de quienes van a encargarse de hacer este trabajo y qué tiempo tienen para hacerlo, ¿ya? Si yo no defino plazo, piensen que son actividades que no van a tener nunca un final, ¿ya? Entonces, Beatriz, Álvaro y Gabriel, lo dejamos hasta acá, o sea, página 66. La próxima clase vamos a revisar nuevamente esta matriz. Les voy a traer otro ejemplo para que podamos ver la aplicabilidad de todas estas cosas que hemos conversado, ¿ya? Y vamos a partir a las 6:30, de 6:30 a 7:30, vemos la matriz, que va a servir un poco de repaso, aprovechamos si ustedes tienen alguna duda, y terminando, yo les mando su mail, la prueba, igual la voy a dejar publicada en la página que tenemos de la universidad, ahí también la voy a dejar, ustedes la responden y me la mandan por mail, así de fácil, ¿ya? No sé si tienen alguna duda o estamos ok. Ya, profe. No, yo quería pedirle disculpas, profe, por no entrar a tiempo. Ya no, sin importa. Yo les voy a mandar entonces ahora en el WhatsApp, ahí les voy a mandar el link, para que sea más fácil, ¿ya? Y Ya, profe. cualquier cosa me escriben, por ningún problema, ¿ya? Ahí Álvaro, Gabriel, Ya, ¿estamos ok? profe. ¿Sí? Sí, profe, estamos bien.
Álvaro, tú me avisas entonces para explicarte la tarea. ¿Ya? Sí, le mando un correo. Y Sí, ahí usted ahí no me hay ningún manda la problema. explicación. Sí, ningún problema. ¿Ya? Ya. Bueno, que estén muy bien. Nos vemos el próximo martes. Nos vemos, Chao, profe, que esté profe. bien. Que estén muy bien. Estén bien. Igualmente, chao, que esté Cuídese. bien. Buena semana. Chao.